El emperador de la humanidad es el inmortal perpetuo que sirve como el monarca reinante del imperio del hombre, y es descrito por el culto imperial como el Padre, el guardián y el dios de la humanidad. Los dioses del caos y los demonios de la disformidad se refieren a él como el anatema, porque él es la mayor encarnación del orden universal de la galaxia. Se ha sentado inmóvil, su cuerpo descomponiéndose lentamente dentro del trono dorado de Terra por más de 10.000 años. Una vez fue un hombre vivo. Su cuerpo destrozado y en descomposición ya no puede soportar la vida, y solo se mantiene intacto por los mecanismos cibernéticos del trono dorado, y una poderosa mente sostenida por el sacrificio diario de miles de vidas. El emperador eligió sacrificar su vida inmortal al final de la herejía de Horus, en el servicio y la protección de la humanidad. Para los innumerables trillones humanos a través del Imperio Galáctico, él no es nada menos que Dios. A través de su imperio, la humanidad está unida y sigue siendo una de las razas inteligentes más poderosas en la Vía Láctea, así como su más dominante en términos de población y territorio. Unido bajo un solo gobierno, la humanidad es capaz de sobrevivir a las constantes amenazas alienígenas, las fuerzas del caos, los traidores, herejes y mutantes que se encuentran dentro de los límites del imperio. La regla del imperio, llevada a cabo en el nombre del emperador desde el final de la herejía de Horus por los altos señores de Terra, y de una multitud de organizaciones imperiales, ha sido larga, opresiva y necesariamente áspera. También ha producido un estancamiento tecnológico y cultural, además de una regresión a la tiranía, la superstición, la ofuscación religiosa y la intolerancia que habría horrorizado al emperador. Aunque ya no responde a los estímulos externos, el emperador sigue estando en el corazón mismo de la existencia continua del imperio. No puede estar directamente involucrado en el funcionamiento cotidiano del gobierno galáctico de la humanidad. Su existencia en el trono dorado es vital para sostener el imperio. Su poderosa presencia mental en el Inmaterium mantiene y dirige el Astronomicon, el faro psíquico que hace posible los viajes en la disformidad más rápidos que la velocidad de la luz, y es vital para el transporte, el comercio y la comunicación. Se dice que sigue guiando a su raza a través de las herramientas de adivinación psíquicamente reactivas, conocidas como el tarot del emperador, que los psíquicos selectos pueden consultar para obtener una visión del futuro, y la voluntad del propio emperador. También se dice que batalla constantemente contra los dioses del caos en la disformidad, y así evitar su intrusión en el universo material. Su mente debe permanecer vigilante en todo momento, a lo largo de todo el imperio para salvaguardar a la raza humana, y ofrecer su protección a los fieles. Por encima de todo, es la creencia colectiva de la humanidad en la divinidad del emperador, que sirve como su mayor protección contra el caos y otros peligros horribles que asolan la galaxia. Como el credo imperial ha enseñado por más de 10.000 años estándar, el emperador protege. El emperador es la reencarnación colectiva de todos los chamanes de diversos pueblos de la humanidad neolítica, los primeros psíquicos humanos. Las asquerosas entidades de la disformidad, que se convertirían en las 4 grandes deidades del caos, aún no se habían formado completamente, cuando el emperador nació en la Tierra durante los tiempos prehistóricos, en algún lugar de la antigua Anatolia central, en el 8º milenio. A medida que la humanidad crecía y progresaba, la disformidad comenzó a ser cada vez más perturbada por los oscuros subconjuntos de la psique colectiva de la humanidad, y los chamanes comenzaron a perder su capacidad anterior de reencarnar en nuevos cuerpos. En cambio, al morir sus almas fueron consumidas por las entidades y los demonios que habitaban en la disformidad. Eventualmente, los chamanes de la humanidad, incapaces de reencarnar, se extinguirían, y sin los chamanes y sus habilidades psíquicas para guiar a la raza, la humanidad sería inevitablemente presa de las corrupciones del caos, al igual que sucedió con los Eldar. En estos días antiguos, todos los chamanes de la Tierra se reunieron en un gran cónclave, para decidir qué debe hacerse para evitar el día en que todos fueran consumidos por la disformidad. Al final, los chamanes decidieron unir sus energías psíquicas colectivas, reencarnando como una sola alma en un solo cuerpo humano, para crear un individuo al que llamaron el Hombre Nuevo. Los miles de chamanes, como uno tomaron veneno, y como uno murieron,
Sus almas fluyeron en el Inmaterium en un torrente de poder psíquico que abrumó a los demonios que trataban de festejar sobre él, pero se encontraron con una luz purificadora, una llama imperecedera que se convirtió en un alma de muchos. Un año estándar más tarde, el niño que se convertiría en el emperador nació en un asentamiento neolítico de pastores y campesinos anatolios. Su poder psíquico era tan grande que sus energías alteraron su genoma y fisiología en el vientre de su madre, y lo hicieron inmortal para que él ya no necesitara reencarnar, y no pudiera ser asaltado por las criaturas demoníacas del Inmaterium sobre su muerte. A medida que crecía, sus potentes poderes psíquicos comenzaron a manifestarse. A lo largo de muchos milenios de su vida, viajó entre diferentes pueblos de la humanidad, usando su sabiduría antigua para ayudar donde él podía, bajo la apariencia de muchas personas benévolas diferentes del mito humano, la religión y la historia. Pero a medida que sus poderes psíquicos se desarrollaron, se volvió cada vez más consciente de los peligros terribles que esperaban a la humanidad en el universo, y resolvió hacer todo en su poder, para defender y guiar a la humanidad hacia un futuro como especie predominante en la galaxia. Sin embargo, en el actual trasfondo, el origen y la historia del emperador antes de unificar Terra se deja en gran parte en el misterio, aunque su inmortalidad y habilidades psíquicas extraordinarias permanecen intactas. La primera mención del emperador se encuentra escrita en los registros imperiales, cuando él unificó a Terra al final de la era de los conflictos en el milenio 30. Horus menciona que el emperador vivió en Anatolia en su propia infancia, al hablar de su primer encuentro con el emperador. Se sabe que él había sido inmortal y antiguo incluso antes de su ascensión al trono dorado hace 10.000 años. El emperador es el hombre nuevo, el primero y más grande de la nueva raza de psíquicos humanos. También es la reencarnación colectiva de los chamanes extintos, hechiceros y sabios que habían guiado a la humanidad primitiva durante los tiempos prehistóricos. A medida que el emperador crecía, sus poderes comenzaron a manifestarse y volverse cada vez más potentes, y poco a poco recordó sus miles de vidas pasadas, agregando todo su conocimiento y experiencia a los suyos. Un relato del origen del emperador llega a decir que tenía hermanos y hermanas mortales, y afirma que nació en el 8º milenio en una primitiva aldea neolítica a orillas del río Sacaria, en Anatolia. Mientras que aún era adolescente, el padre del emperador fue asesinado por su tío. Mientras preparaba el cuerpo de su padre para un primitivo ritual fúnebre, recibió una visión clarividente de su asesinato. Más tarde, el joven que se convertiría en el emperador se acercó con calma a su tío y detuvo su corazón con un ligero uso de sus habilidades psíquicas telecinéticas, no mostrando ni tristeza ni malicia por el hecho. Según el propio emperador, este fue el momento en que se dio cuenta que la humanidad necesitaba la ley, el orden y la guía de un gobernante para alcanzar todo su potencial. En algún momento después, dejó su pueblo para ir a la primera ciudad de la humanidad, probablemente una de las ciudades-estados sumerias de la antigua Mesopotamia. Durante miles de años estándar, antes de convertirse en el emperador, guió y observó a la humanidad desarrollarse a lo largo de su historia, asumiendo el disfraz de un gran número de personajes históricos. Era consciente de que los extremos más oscuros de la naturaleza humana estaban alimentando el crecimiento de los dioses del caos, por lo que él trató de promover la paz y la armonía en la tierra, y por lo tanto, frenar el crecimiento de la fuerza de los poderes ruinosos. Cualesquiera que fueran sus verdaderos orígenes, el hombre que se convertiría en el emperador era el psíquico más poderoso nacido entre los humanos. Antes de que el emperador empezara su ascenso al poder, también era un perpetuo anónimo, miembro de una rama mutante de la humanidad, dotada de una inmortalidad efectiva debido a la regeneración celular extremadamente rápida y eficiente. Se desconoce si esta habilidad de los perpetuos se produjo naturalmente o fue inducida artificialmente, pero el emperador estuvo presente durante la época de la civilización conocida como la Edad Oscura de la tecnología. Era conocido por asociarse con otros perpetuos como él en esa época. Entre ellos había una mujer llamada Livia Sureca. Juntos, ella y otros perpetuos y el hombre que un día llegaría a ser el emperador, viajaron al mundo caballero de Molech. Allí, descubrieron una puerta a la disformidad en el reino del caos,
donde el futuro emperador entró. Forjó una negociación desconocida con los dioses del caos, y fue imbuido con nuevos poderes, y el conocimiento requerido para crear finalmente a los primarcas. El emperador dejó a Sureka para cuidar la puerta de Molech, hasta que el planeta pudiera ser protegido con la llegada del futuro imperio del hombre. A pesar de sus primeros tratos con ellos, los mismos dioses del caos más tarde reconocieron al emperador como su mayor enemigo entre todos los seres inteligentes de la galaxia. El hombre que más tarde se conocería como el emperador de la humanidad, aparece por primera vez en los registros imperiales como solo uno de los señores de la guerra que luchaba por el control de Terra, durante la parte posterior de la era de los conflictos. El emperador emprendió una serie de campañas militares contra todos los señores de la guerra del planeta que más tarde se conocerían como guerras de unificación. Durante estos conflictos, el emperador empleó varias formaciones militares, como los guerreros genéticamente mejorados para maximizar sus proezas tácticas. Los más poderosos de estas tropas eran los guerreros trueno. Estos guerreros desempeñaron un papel significativo en la victoria eventual del emperador, sobre todo los señores de la guerra de Terra, y lo llevaron a creer que sus planes futuros para reunir a la humanidad requerirían la creación de un núcleo más potente de comandantes militares y guerreros genéticamente modificados. Después de la batalla del Monte Ararat, que fue la última batalla de las guerras de unificación, la unión de Terra fue finalmente lograda después de décadas de sangrientas luchas. El planeta y la población de Terra fueron finalmente unificados bajo la única regla del emperador, pero para hacer su sueño de reunir a toda la humanidad dentro de un solo imperio galáctico, el emperador sabía que él tendría que tomar algunas decisiones difíciles, incluso inmorales. Habiendo logrado su propósito, el emperador ordenó que los restantes guerreros trueno fueran eliminados, ya que eran un peligroso grupo de soldados creados en una era de guerra, y no había lugar para ellos en la paz venidera. Era necesario estos fueran removidos, para dar paso a sus eventuales sucesores, los primarcas y los marines espaciales. La propaganda oficial proclamó que los guerreros trueno habían muerto heroicamente hasta el último hombre durante la batalla del Monte Ararat. El emperador puso en marcha su plan para defender y mejorar a la humanidad a través de la galaxia, unificando los bastiones perdidos de la humanidad, que habían estado esparcidos a través de las estrellas del imperio recién nacido. Esta empresa sería conocida como la Gran Cruzada. El emperador se preparó extensamente para la Gran Cruzada después de la unificación de Terra. Creó el cuerpo especial de astrópatas para vincular su eventual dominio interestelar a través del uso de la telepatía, además de diseñar el Astronomicon, un poderoso faro de navegación psíquico impulsado por la propia voluntad y habilidades psíquicas del emperador. Esto permitiría viajes más seguros en el espacio disforme a distancias mucho más grandes que antes. Sin embargo, su plan más ambicioso fue la creación de nuevas legiones de guerreros sobrehumanos y genéticamente modificados, la extensión lógica de los soldados que ya estaban bajo su mando, aunque serían muy superiores a las tropas del ejército imperial que lucharon con él durante las guerras de unificación. El emperador emprendió por primera vez el proyecto Primarca, la creación de 20 niños sobrehumanos cuyos genomas habían sido diseñados usando su propio código genético como base. Estos madurarían en poderosos generales y estadistas para sus ejércitos. Los primarcas serían seres inmensamente superiores física y mentalmente. Para mejorar a los primarcas más allá de las capacidades que incluso la ingeniería genética permitió, el emperador también se basó en los poderes de la disformidad que había aprendido en Molech para mejorar sus creaciones. Fueron imbuidos con niveles casi divinos de carisma y capacidad, pero también involuntariamente, haciéndolos susceptibles a la corrupción por parte de las entidades de la disformidad. Sin embargo, este plan fracasó con la intervención de los poderes ruinosos, que temían que los planes del emperador pudieran triunfar, aumentando enormemente el dominio del orden sobre el universo, y disminuyendo su propia fuerza caótica. Es por esta razón que todo demonio se refiere al emperador como el anatema. Los datos que se tienen no son precisos de cómo los primarcas desaparecieron. La única constante en todas las historias es el desenlace. Los primarcas fueron arrojados a la disformidad en sus cámaras de gestación,
que estaban ubicadas debajo de los laboratorios secretos del emperador en el Himalaya, a pesar de los múltiples sellos de protección psíquicos que el emperador había instalado en él. El emperador diseñó un nuevo plan, usando muestras genéticas que se habían derivado de los genomas de los primarcas. Creó una casta de guerreros que poseían algunas de las mismas cualidades sobrehumanas de los primarcas y de sí mismo. Estos sucesores de los guerreros humanos genéticamente mejorados de las guerras de unificación fueron las legiones Astartes, las legiones de marines espaciales de la primera fundación. Después de su creación, el emperador dirigió a las 20 legiones de marines espaciales, todos sus Astartes originalmente reclutados de varones terranos. En sus primeras misiones, el emperador los guió para darles experiencia en el arte de la guerra, además de la diplomacia a través de la reconquista del resto del sistema solar. Los marines espaciales expulsaron a los alienígenas de las lunas de Saturno y Júpiter, y lo más importante, lograron la paz y la eventual integración de Terra Imperial con el culto mecánico de Marte. Esta crucial alianza política y militar, formalizada en el 30º milenio con la firma del Tratado de Marte, proporcionó al emperador con gran parte de los medios tecnológicos y materiales necesarios para extender su cruzada hacia las estrellas. Al mismo tiempo, la alianza formalizó la creación del Imperio del Hombre y estableció la burocracia imperial en Terra, transformando el culto mecánico en el Adeptus Mechanicus, una de las innumerables organizaciones que componían el recién nacido Adeptus Terra, el gobierno masivo del Imperio y el futuro sacerdocio de Terra. Con la reducción final de las tormentas de disformidad causadas por los dolores de nacimiento del dios del caos Slaanesh, el emperador finalmente comenzó la gran cruzada a finales del 30º milenio. Las fuerzas del emperador, concentradas en un rápido crecimiento de las fuerzas expedicionarias, redescubrieron mundos de colonias humanas perdidas, expulsaron a los opresores alienígenas y reclamaron vastos territorios nuevos para que el imperio recién nacido explorara a través de la galaxia. Quizás lo más importante, el emperador dirigiendo su cruzada, redescubrió a sus hijos perdidos cuando las flotas expedicionarias llegaron al espacio inexplorado. Esparcidos por la galaxia, los primarcas fueron encontrados uno por uno durante un periodo de muchas décadas y se reunieron con su padre, además de sus propios hijos genéticos en las legiones de marines espaciales. Todos fueron puestos al mando de las legiones Astartes creadas a partir de sus respectivas semillas genéticas y desempeñaron un papel importante en la forja del imperio de su padre. Juntos, llevaron a miles de mundos al cumplimiento imperial, estableciendo el imperio sobre estos mundos e inculcando en ellos los valores de la verdad imperial. Una fe racionalista y atea, basada en la ciencia, además del progreso tecnológico, que rechazaba todos los vestigios de la irracionalidad humana y la superstición, incluyendo todas las formas de fe religiosa. El emperador mismo declaró que la humanidad nunca sería libre para progresar y avanzar como especie inteligente en la galaxia, hasta que la última piedra de la última iglesia fuese arrojada sobre el último sacerdote. Ya había purgado la antigua Terra de sus antiguas religiones y creencias supersticiosas, justo en el momento que comenzó la Gran Cruzada, llegando incluso a atestiguar personalmente la destrucción de la última iglesia de Terra. La verdad imperial también sostuvo que la humanidad era la especie que debería gobernar la galaxia, ya que su forma física era la más pura de todas las razas inteligentes. Los Eldar ya habían intentado y fallado al mantener una civilización entre las galaxias. Ahora era el turno de la humanidad de encontrar un lugar entre las estrellas. A medida que el emperador viajaba a través de las estrellas, algunos humanos querían adorarlo como un dios. Sin embargo, lo prohibió proclamando: No soy un dios. En vez de esclavizar a la humanidad, quiero liberarla de la ignorancia y la superstición. Las especies exóticas inteligentes encontradas por la humanidad demostraron ser irrevocablemente hostiles o presentaban una amenaza futura a la dominación humana. Estas debían ser exterminadas, si tan solo presentaban la más mínima amenaza u obstáculo. El emperador creyó que la verdad imperial debía ser llevada a todos los mundos de la humanidad, pacíficamente al principio, pero impuesta por la guerra si fuera necesario, porque el emperador
Creía que la verdadera unidad era la única manera de que la humanidad sobreviviría y prosperaría frente a un hostil. Si esto requería el uso desafortunado de la fuerza contra los que se negaron a entender esta necesidad, entonces así sería. Así como lo hizo durante las guerras de unificación, el emperador lamentó de nuevo la pérdida de vidas inocentes y la restricción de las libertades individuales que las flotas de la Gran Cruzada a veces pisaban, pero no podía haber otra manera de salvaguardar a la humanidad y debilitar las interminables corrupciones de los poderes ruinosos al mismo tiempo. Mientras la verdad imperial sostenía la luz de la razón y la ciencia, tenía una prohibición inquebrantable. Los hombres nunca debían desarrollar máquinas artificialmente inteligentes. El emperador recordó que fue la gran guerra combatida por el hombre contra las máquinas conocidas como los hombres de hierro, que habían ayudado a destruir la última civilización interestelar unida de la humanidad. Todo esto ocurrido al final de la era oscura de la tecnología. El emperador no deseaba ver que el hombre volviera a cometer errores del pasado. Como tal, cuando las flotas expedicionarias de la Gran Cruzada encontraron civilizaciones humanas avanzadas que habían desarrollado inteligencia artificial, las poblaciones de estos mundos simplemente fueron exterminadas. Además, había una creciente preocupación como la Gran Cruzada progresó sobre el uso de la brujería psíquica por agentes y guerreros del imperio. El emperador era el psíquico humano más poderoso que jamás había existido, pero era profundamente ambivalente con respecto a la creciente propagación de los genes mutantes del psíquico a través de la población humana. Creía con razón que la mayor parte de la humanidad todavía no se había desarrollado lo suficiente física o espiritualmente para controlar verdaderamente el gran poder de la disformidad o evitar las tentaciones ofrecidas por sus habitantes más malévolos. Cada vez con mayor frecuencia, durante el progreso de la conquista imperial de la galaxia, el ejército imperial y los marines espaciales realizarían una catástrofe planetaria, todo esto para descubrir que el pueblo estaba atado a poderes misteriosos y místicos no naturales. Estas personas eran esencialmente miembros de los cultos del caos, que se resistían a las fuerzas del emperador con poderes psíquicos, que les fueron concedidos por entidades demoníacas de la disformidad. Estos poderes psíquicos también eran muy similares a los utilizados por la Legión de los Mil Hijos del primarca Magnus el Rojo. Los Mil Hijos habían sido objeto de críticas por el uso de la brujería por parte del primarca Mortarion de la Legión de la Guardia de la Muerte, quien sabía por su propia experiencia personal con hechiceros en su mundo natal de Barbarus los peligros que se encuentran en cualquier cosa generada por los poderes de la disformidad. Leman Ross, primarca de la Legión de los Lobos Espaciales, para quien cualquier batalla debía lucharse cuerpo a cuerpo, la hechicería resultaba ser por definición deshonrosa. Él consideró que el uso de la brujería de los Mil Hijos era desagradable en extremo. Además, fue un firme opositor del uso de los poderes psíquicos, después de sus propias experiencias durante varias campañas de la Gran Cruzada, donde sus lobos espaciales habían luchado junto a los Mil Hijos. El cisma creció tan grande que amenazó la estabilidad misma del principiante imperio, y así el emperador llamó un cónclave imperial para resolver el problema de una vez por todas. Tanto defensores como opositores del uso de las habilidades psíquicas llegaron al mundo de Nikea, decididos a presentar sus opiniones con el emperador como el árbitro. Él se encontraba sentado en un trono por encima del estrado en un antiguo anfiteatro donde se celebró el cónclave. De un lado de la cuestión estaban los cazadores de brujas como las Hermanas del Silencio. Recitaron una letanía de sufrimiento humano que había sido infligida a los propios súbditos del emperador por hechiceros del caos, además de cultos y hombres hambrientos de poder que convirtieron sus dones psíquicos en oscuros propósitos. Todos los presentes también eran conscientes del terrible daño que habían causado los psíquicos descontrolados, además de los demonios durante los primeros días de la era de los conflictos. En el otro lado estaba un poderoso defensor del uso reiterado de la hechicería, el primarca Magnus el Rojo. Su propia presencia atemorizó a muchos, pero comenzó a hablar con gran carisma como solo un primarca podía ejercer. Su argumento era que ningún conocimiento estaba contaminado por sí mismo, y ninguna búsqueda de conocimiento era errónea siempre y cuando el buscador de esa verdad fuera el maestro. Habló con la finalidad de que sus 1000 hijos astartes
habían dominado el conocimiento de la hechicería, y que no había un conocimiento demasiado complejo para ellos y su capacidad de entendimiento. Aseguraba que ellos dominaban esas energías para servir a la humanidad, no para esclavizarla. Magnus llamó al emperador a no prohibir el uso de las habilidades psíquicas, sino a contribuir a una investigación más profunda de su uso, para que esas energías pudieran ser aprovechadas plenamente para el mejoramiento de la humanidad. El primarca de la Legión de los Mil Hijos había hablado apasionadamente, con gran poder, y el concilio de Nicea se hizo aún más dividido. Mientras tenían fuertes argumentos en su favor para justificar su oposición a antipsíquicos, los cazadores de brujas no podían igualar efectivamente la persuasión de Magnus. La tensión podría haber sido cortada fácilmente con un cuchillo, cuando un grupo de bibliotecarios de diversas legiones de marines espaciales se acercaron al estrado. El emperador lo reconoció con un movimiento de cabeza, y todos los presentes se quedaron en silencio. Entre el grupo se encontraban algunos de los más grandes bibliotecarios de las legiones de los marines espaciales. Ellos formaron un semicírculo alrededor del estrado, para indicar que hablaban como una sola voz, pero era un joven bibliotecario epistolario que habló por el grupo. Un psíquico, propuso, era como un atleta, un individuo dotado cuyo talento nativo debe ser usado cuidadosamente. Los psíquicos no eran malvados en sí mismos, pero como cualquier herramienta, podían ser usados para propósitos buenos o malos. La hechicería, sin embargo, era un conocimiento de cómo ejercer los poderes psíquicos, incluso negociando con las entidades desagradables de la disformidad. Nadie podía estar verdaderamente seguro de quién o qué se había beneficiado en el trato. Los bibliotecarios propusieron que todos los psíquicos fueran estrictamente adoctrinados por el Imperio, con el propósito expreso de usar sus habilidades para servir a la humanidad. Esto debería convertirse en una prioridad imperial inmediata. La práctica de la brujería psíquica sería proscrita para siempre, y sería considerada como una ofensa imperdonable contra la humanidad, y la peor especie de herejía. El concilio de Nicea también fue el juicio de Magnus el Rojo, pues fue acusado del uso de la hechicería, además de introducir prácticas prohibidas a las legiones de marines espaciales mediante la institución de bibliotecarios. A medida que la evidencia de la práctica reiterada de la magia de Magnus se hizo evidente, el emperador apenas contenía su ira cuando pronunció juicio sobre el primarca de los Mil Hijos, debido a que había hecho prometer a su hijo años atrás que no practicaría artes ocultas debido a los peligros inherentes a la disformidad. Había confiado solo a Magnus los secretos de la disformidad, pero ahora parecía que su hijo había desobedecido sus edictos, y al menos se había metido en el ocultismo y las prohibidas artes oscuras de la hechicería psíquica. El juicio del emperador en el concilio de Nicea resultó serio, en gran parte como resultado de su ira contra Magnus. El emperador rechazó rotundamente el compromiso propuesto por los bibliotecarios. Con la excepción de los navegantes y astrópatas, que fueron debidamente entrenados, controlados y sancionados por el Imperio, además de ser necesarios para su continua existencia, las legiones de marines espaciales ya no debían emplear psíquicos dentro de sus filas. Ordenó que los primarcas cerraran inmediatamente sus departamentos de bibliotecarios y no entregarse a los indudables talentos psíquicos de aquellos astartes que poseían el don. A todos los bibliotecarios existentes también se les prohibió hacer uso de sus habilidades. Las decisiones del Consejo también crearon la nueva posición entre las legiones de marines espaciales, el capellán marine espacial, para mantener la verdad imperial y ayudar a asegurar la pureza de la dedicación y fidelidad de una legión astartes a los mandatos del emperador. El emperador ordenó a Magnus que cesara la práctica de la hechicería, además del encantamiento y la búsqueda de todo conocimiento relacionado con la magia. A Magnus, por supuesto, no le gustaba la idea, y él permanecía amargamente opuesto a la decisión tomada en Nicea. Pero al final, éste inclinó su voluntad a su padre el emperador, y accedió a obedecer, aunque las maquinaciones de los poderes ruinosos guiarían en última instancia un destino mucho más oscuro para Magnus el Rojo y sus 1000 hijos. Los edictos de Nicea
permanecieron prácticamente intactos durante los siguientes 10.000 años estándar, como la política imperial primaria con respecto a la mutación psíquica humana. Únicamente, el edicto contra el uso de los bibliotecarios dentro de las filas de los marines espaciales sería invertido como resultado de la herejía de Horus. Esa terrible guerra civil dejó claro a los gobernantes del imperio que los astartes psíquicos eran esenciales para combatir el poder de las fuerzas del caos. Más de un siglo estándar en la Gran Cruzada, el emperador decidió regresar a Terra para supervisar un proyecto especial. Este era el proyecto secreto de la telaraña, en el cual el emperador planeó utilizar un artefacto especial de la era oscura de la tecnología, el Trono Dorado. Este había sido descubierto en Terra debajo de un desierto inhóspito en el continente de Asia. El emperador planeó usar el Trono Dorado para entrar y remodelar la dimensión de la telaraña Eldar, para servir como una red de transporte directo e instantáneo entre todos los mundos del imperio. Esta red de la telaraña humana recrearía la red extensa de los portales de la disformidad que una vez enlazaron los antiguos imperios interestelares de los Eldar. Además, permitirían a la humanidad avanzar más rápido que en cualquier otro momento de la historia. Los portales de la telaraña era un medio de viaje mucho más eficiente, y lo más importante, eludía las depredaciones del caos dentro de la disformidad, que representaban un peligro constante de muerte o corrupción para los viajes espaciales. El objetivo final del proyecto de la telaraña era que el emperador separaría completamente a la humanidad de la necesidad de la disformidad en su totalidad, privando además al caos de su poder de corromper y destruir. Esto vendría cuando el emperador llevara a la especie en una evolución hacia una raza completamente psíquica, asegurando su ascendencia en la etapa galáctica más allá de lo que incluso el Imperio Eldar perdido había pensado alguna vez lograr. Una red de portales de la telaraña, que fuera dominada por los humanos, también uniría verdaderamente al Imperio, impidiendo que la humanidad se dividiera de nuevo por el tiempo y la gran distancia. Pero este proyecto requeriría toda su atención y tuvo que ser trabajado en secreto, para evitar que los Eldar u otros opositores lo detuvieran antes de que el emperador lo terminara. El Trono Dorado se había construido durante la Edad Oscura de la tecnología, para permitir el acceso humano a la telaraña Eldar. Tenía la forma de un trono fuertemente mecanizado, creado a partir de un tipo desconocido de material psicorreactivo, y este a su vez estaba recubierto de oro. Este estaba suspendido sobre un par de puertas compuestas de la misma aleación dorada. Estas puertas actuaban como el portal de la telaraña y eran lo suficientemente grandes como para que un titán scout caminara en vertical. El Trono Dorado se localizó originalmente en las profundidades del Palacio Imperial, donde se encontraba el complejo original del laboratorio genético del emperador, un área conocida como la Mazmorra Imperial. Centenares de servidores del Adeptus Mechanicus trabajaron en la Mazmorra Imperial, mientras el emperador se sentaba en el Trono Dorado y usaba sus inmensos poderes para mantener el portal abierto. Sus trabajadores construyeron una nueva sección del laberinto destinada a conectar Terra con el resto de la red de transporte transdimensional Eldar. La telaraña había sido construida a partir de un material psíquicamente resistente, destinado a protegerlo de las entidades depredadoras de la disformidad, y la humanidad no poseía la tecnología necesaria para replicarla. El emperador tuvo que proteger personalmente las nuevas secciones humanas de la telaraña, todo esto para evitar las incursiones de los demonios de la disformidad. Esto requería que permaneciera en el Trono Dorado continuamente, y fue la razón por la que se había visto obligado a dejar la Gran Cruzada en manos de sus primarcas, y regresar a Terra para supervisar el proyecto personalmente. Siguiendo la extraordinaria victoria de las fuerzas imperiales sobre el mayor Wak Orko encontrado por el Imperio durante la Cruzada Ulanor, el emperador decidió que ya no era necesario su mandato directo para dirigir los esfuerzos de la Gran Cruzada. Con este fin, el emperador colocó a Horus, su hijo privilegiado y más talentoso, encargado del avance militar de la Gran Cruzada en su lugar. Horus fue el primero entre los primarcas, y fue encontrado por el emperador en el mundo agonizante de Citonia,
que estaba tan cerca de Terra que viajar por la disformidad no era necesario para llegar al planeta. Horus fue el único primarca que sirvió en la Gran Cruzada junto a su padre durante muchas décadas solares, y fue el más honrado de los hijos del emperador, el primarca en quien más confió y amó. Ambos habían luchado juntos en la vanguardia de la Gran Cruzada temprana. El emperador había protegido a Horus durante el asedio de Raylis, mientras que Horus pagó el favor durante la batalla de Gorro. Durante la batalla de Giros Travian, el emperador mató al poderoso señor de la guerra Garkul Colmillo Negro, después de que había detenido a 3 de sus primarcas. Con tal historia entre ellos, el emperador sintió que Horus era el hombre idóneo para dirigir la cruzada en su ausencia. Concediendo a Horus el rango del señor de la guerra, el emperador declaró que había llegado el momento en que sus hijos le mostraran que eran grandes líderes. Volviendo la espalda a las cuestiones militares directas, el emperador creó el Consejo de Terra, el diezmo imperial, y amplió los cuerpos civiles gobernantes, además de la burocracia del imperio como el Adeptus Administratum. Tomó esas decisiones antes de retirarse bajo el Palacio Imperial para comenzar a trabajar en el Trono Dorado, y su plan secreto para invadir la telaraña de los Eldar y traer al menos una porción de ella bajo el control de la humanidad. El no comunicar a sus hijos por qué se había retirado a Terra, así como cambiar el gobierno del imperio fuera del control directo de los primarcas, sembraron las semillas de la discordia entre los primarcas, así como la inquietud por elevar a Horus por encima de sus hermanos, al nombrarle el señor de la guerra, y por lo tanto su oficial al mando. De estas semillas de la ambición, orgullo y celos, los dioses del caos encontrarían un terreno fértil para corromper a muchos de los primarcas, y traer sobre la humanidad los horrores de la herejía de Horus. Que el emperador decidiera abandonar la cruzada no fue tomada con agrado a todos los súbditos del emperador, particularmente a los primarcas. En las etapas finales de la Gran Cruzada, el hijo predilecto del emperador, Horus, sucumbió a las tentaciones del caos. Esta semilla de la herejía había sido plantada durante largas décadas por el primarca Lorgar y su legión de portadores de la palabra. La idea de la peregrinación, un viaje a un lugar legendario donde los mortales podrían interactuar directamente con los dioses, era un cuento mitológico antiguo que aparecía en muchos mundos humanos establecidos en la galaxia. El mundo de los portadores de la palabra, Colchis, no era la excepción. Por supuesto, tal lugar en la disformidad existía, y uno podía descubrir la verdad primordial del universo allí, es decir, que el Inmaterium estaba dominado por las poderosas entidades espirituales conocidas como los dioses del caos. La peregrinación de Lorgar consistió en descubrir si los dioses alguna vez venerados por la vieja fe del mundo de Colchis habían existido. Lorgar viajó con la flota expedicionaria de la Gran Cruzada. En este tiempo, él no había caído todavía en la corrupción del caos, aunque se había vuelto contra el emperador de la humanidad como una deidad que ya no merecía su culto. Tal rencor se originó después de que el emperador y los ultramarines lo hubieran humillado personalmente y a toda la legión de los portadores de la palabra, en el mundo de Kur, 43 años antes del inicio de la herejía de Horus. El emperador había llegado al mundo de Kur, acompañado de su regente Malcador el Sigilita, después de ordenar a los ultramarines destruir la ciudad de Curian Monarquia, donde el emperador era adorado como un dios como resultado de las enseñanzas de los portadores de la palabra. El emperador hizo notar su disgusto a Lorgar y a sus portadores de la palabra, que difundían la religión del culto al emperador, a todos los mundos que traían al imperio, en contravención directa a la filosofía racionalista y atea de la verdad imperial. El emperador forzó a toda la legión a arrodillarse contra su voluntad, mediante el uso de su inmenso poder psíquico sobre las cenizas de Monarquia, y luego explicó que eran la única legión Astartes que había fallado en su propósito durante la Gran Cruzada. Después de esta humillación, Lorgar, siguiendo el consejo de su primer capitán Corpairon y el primer capellán Erebus de los portadores de la palabra, decidió emprender una peregrinación para descubrir si aquellos dioses adorados por la antigua fe de Colchis eran reales,
además de ser dignos de la fe y la lealtad de los portadores de la palabra. Lorgar creía que el emperador estaba equivocado al condenar el instinto natural de la humanidad de buscar lo divino como una superstición indigna, y éste pretendía descubrir si había verdaderamente deidades dignas del respeto de la humanidad. Con este fin, aunque Lorgar ya no tenía amor o lealtad por el emperador, él y su legión se unieron a la Gran Cruzada, pero lo hicieron solo por los esfuerzos para servir como un frente para su búsqueda de la peregrinación. Los portadores de la palabra también fueron acompañados en esta peregrinación por 5 miembros del Adeptus Custodes, que tenían la orden de vigilarlos, para así evitar volvieran a caer de nuevo en el error una vez más. La persecución por parte de los portadores de la palabra de cualquier fragmento de información que pudiera encontrarse sobre la verdad primordial, finalmente llevó a la flota expedicionaria al sistema Cadia, cerca de la tormenta de disformidad más grande del universo. Esta sería conocida más tarde por el Imperio como el Ojo del Terror. El maestro de astrópatas de la flota comentó a Lorgar que se escuchaban voces inusuales en la disformidad a las cercanías de la gran grieta disforme, voces que también hablaban directamente con el primarca. Eran las voces de las entidades del caos dentro del Inmaterium. En el sistema Cadia, Lorgar se enteraría de que sus sospechas habían sido correctas, y que todas las religiones de la galaxia, que poseían tantas similitudes con la antigua fe de Colchis, no eran coincidencias, sino expresiones del culto de la verdad universal, que era la existencia del caos. La decisión fue tomada: orbitar sobre Cadia, y para los elementos de la flota expedicionaria, hacer una incursión planetaria en el mundo desconocido. La fuerza de aterrizaje estaba compuesta por elementos del ejército imperial, marines de los portadores de la palabra, Adeptus Custodes y la Legio Cibernética. El equipo estaba dirigido por Lorgar. Este fue recibido por un gran número de tribus bárbaras humanas. Vestían harapos y estaban armados con lanzas de punta de pedernal. Sin embargo, no mostraron miedo. Lo más notable eran los ojos de color púrpura de los bárbaros, que reflejaban el color del propio Ojo del Terror. A pesar de las protestas y la petición de eliminar a los paganos, los portadores de la palabra se acercaron a los nativos. Una extraña mujer salió de la multitud y se dirigió al primarca directamente, llamándole por su nombre y dándole la bienvenida a Cadia. Esta mujer, sacerdotisa del caos, condujo al primarca por un camino de iluminación espiritual, que realmente marcó el comienzo de la caída de Lorgar a la herejía y el caos. Más tarde, la sacerdotisa inició un ritual que la transformó en el príncipe demonio conocido como Ingetel el Ascendido, y luego llevó a la nave de exploración llamada el Lamento de Orfeo al interior del Ojo del Terror. Dentro del Ojo del Terror, la legión de los portadores de la palabra fue testigo del fracaso del antiguo Imperio Eldar. El demonio Ingetel, por supuesto, mintió a los portadores de la palabra acerca de cómo el dios del caos Slaanesh había nacido y cómo éste advirtió a los Eldar que habían fracasado como especie y sufrido la caída porque en el momento de su ascensión no fueron capaces de aceptar la verdad primordial, es decir, adorar al caos. Esta falta de adoración dio a luz al dios del placer. Sin embargo, no sintieron alegría en su venida. Su nuevo dios, Slaanesh, había despertado en el milenio 29 para encontrar a sus adoradores abandonarlo debido a la ignorancia y el miedo. Del eco de los gritos de nacimiento del nuevo dios rechazado por los Eldar, había nacido el Ojo del Terror. La naturaleza de la verdad primordial fue revelada a los portadores de la palabra en las cenizas del Imperio Eldar. Ingetel les advirtió que para que la humanidad como especie sobreviviera, no debía cometer los mismos pecados que los Eldar, y en su lugar, debían aceptar el culto del caos. Los marines espaciales de los portadores de la palabra finalmente regresaron a Cadia e informaron a Lorgar todo lo que había sucedido y todo lo que habían aprendido en el Ojo del Terror. Después del viaje al Ojo del Terror, Lorgar ordenó que bombardearan al planeta, acabando con los cadianos y dejando el planeta abandonado, de manera que no hubiera otros que tropezaran con el secreto de la verdad primordial, que ésta había sido confiada a él por el caos. Sin embargo,
La utilidad estratégica del planeta sería de utilidad para el Imperio. Colonos del Milenio 32 fueron enviados a reasentar el mundo, convirtiéndose en los ancestros de la población actual de Cadianos, quizás como resultado de la proximidad del Ojo del Terror. Esta nueva población desarrolló unos inusuales ojos de color violeta, como los primeros habitantes humanos del planeta. Esta verdad cambia a Lorgar y a los portadores de la palabra para siempre, ya que fueron expuestos a los poderes de la oscuridad del caos, y fueron corrompidos lentamente. La primera de las legiones astartes en adorar a los dioses del caos y convertirse en traidores al emperador en sus corazones. Lorgar y los portadores de la palabra pasaron los años restantes de la Gran Cruzada tratando de iluminar a la humanidad acerca de la verdadera naturaleza espiritual de la creación. En última instancia, recurrieron a la manipulación y el engaño para influenciar a 9 de los primarcas a la causa del caos como sus dioses habían exigido. El más notable, siendo el señor de la guerra Horus. Cuando se hizo evidente que la humanidad no podía ser iluminada por el caos, sin haber sido separada por la fuerza de la verdad imperial, Lorgar voluntariamente ayudó a orquestar los eventos de la herejía de Horus. Con este fin, Lorgar usó a Erebus, primer capellán de la legión, como agente. Este había robado una espada infectada por el caos, cuando Horus y sus lobos lunares llegaron a la luna del mundo de Davin, para sofocar una rebelión dirigida por el exgobernador planetario. Erebus se aseguró de que el arma del caos terminara en las manos del líder de la rebelión. El líder de aquella rebelión se había convertido en un sirviente del señor de la plaga de Nurgle, y la luna de Davin se transformó en un pantano en descomposición lleno de horrores y zombies de plaga. El enfrentamiento final ocurrió en el puente de su nave de guerra derribada. Horus mató al vil adorador de Nurgle, pero no antes de que el arma corrupta mordiera profundamente su carne y lo invadiera una toxina creada personalmente por el señor de la plaga. El veneno era tan potente que ni siquiera el sistema inmune del primarca impidió que éste cayera presa de la poderosa toxina. En su desesperación, los lobos lunares permitieron que Erebus llevara a Horus a los sacerdotes del templo de la serpiente en Davin, un templo de adoración del caos. Ellos prometieron que sanarían a Horus. Durante su agonía, el espíritu del señor de la guerra fue enviado al Inmaterium para reunirse con los poderes de la oscuridad con Erebus como su guía. El subconsciente sin explotar del primarca reveló la ambición y los celos. Horus se mostró en una visión otorgada por los poderes de la oscuridad. En esta, la razón por la cual el emperador había abandonado la Gran Cruzada era para que éste pudiera ascender a la divinidad, creyendo esta visión que, irónicamente, era el futuro del imperio a causa de su traición al emperador. Horus vio como su deber salvar al imperio de tal destino al volverse contra su padre y aceptar la ayuda de los poderes de la oscuridad en el disfraz del caos absoluto. La mitad de las legiones de marines espaciales fueron corrompidas y estaban al servicio del caos. Horus los condujo contra el emperador, y se hundió el Imperio Galáctico en una colosal guerra civil que duró 7 años estándar. Había dado comienzo con las terribles traiciones de las fuerzas leales durante las batallas de Itzban III y Itzban V. Este conflicto, conocido por las generaciones posteriores como la herejía de Horus, se convirtió en la guerra más terrible en la historia humana. Así fue como las legiones traidoras desgarraron al imperio que habían ayudado a forjar. El punto culminante del conflicto se produjo durante la batalla de Terra, cuando las legiones traidoras y las demás fuerzas del caos fueron repelidas con éxito del corazón del Palacio Imperial, incapaces de irrumpir a la sala del trono del emperador, debido al sacrificio de innumerables marines leales, además de la victoria del primarca sanguíneo sobre el gran demonio de Khorne Kavanda. Horus temía que sus fuerzas estaban quedando sin tiempo, ya que los refuerzos leales se estaban movilizando para llegar a Terra. Con la esperanza de forzar una batalla final, que decidiría el curso de la guerra de una vez por todas, Horus bajó deliberadamente los escudos de vacío en torno a su nave insignia, el espíritu vengativo. El emperador se vio obligado a permanecer en el mecanismo del trono dorado, debido a que en los inicios de la herejía de Horus, el primarca Magnus el Rojo
había destruido las barreras psíquicas del Palacio Imperial, empleando hechicería para llevar el mensaje de la traición de su hermano a su padre. El emperador se había negado a creer la advertencia de Magnus sobre su hijo favorito, y en su lugar, llegó a creer que era Magnus el que había sido corrompido por el caos, debido a su decisión de seguir utilizando la magia en violación de la ley imperial. El emperador ordenó a Leman Russ y a su legión traer a Magnus a Terra para dar cuenta de sus acciones, pero Horus manipuló las órdenes del emperador y ordenó realizar un asalto total sobre el mundo natal de los 1000 hijos para castigarlos. Próspero, el mundo natal de los 1000 hijos ardió. En consecuencia, condujo a la caída de los 1000 hijos y a Magnus al caos, y al servicio del dios del caos Sinch, con el fin de salvarse a sí mismo y a todo el conocimiento que habían recogido a través de los siglos. Al mismo tiempo, el hechizo que había utilizado Magnus para llevar el mensaje al emperador había dañado gravemente el proyecto de la telaraña, destruyendo la labor del emperador en el trono dorado. A su vez, la ruptura de los sellos psíquicos permitieron que miles de demonios traspasaran a través del escudo psíquico debilitado del emperador. Los demonios del Inmaterium asaltaron a los miles de trabajadores del Adeptus Mechanicus, que construían las porciones humanas de la telaraña. El Adeptus Custodes y las Hermanas del Silencio se vieron obligados a luchar en una batalla desesperada, para evitar que los demonios entraran a través del portal generado por el Trono Dorado. Mientras que las fuerzas imperiales ganaron terreno haciendo retroceder a los demonios, solo el emperador tenía el poder para mantener el portal cerrado, para que los demonios quedaran atrapados dentro de las secciones humanas de la telaraña. El emperador comenzó a analizar la situación de la rebelión de Horus. A su lado estaba Malcador el Sigilita y el primarca de la Legión de los Puños Imperiales Rogal Dorn. El emperador se comunicó telepáticamente con la tropa Takai Sulane. Esta tenía una visión premonitoria de la conclusión de la herejía de Horus y el terrible destino del emperador a manos de su hijo más querido. Durante la comunicación psíquica, el emperador reveló que no solo ya sabía cuál sería su destino final, pero había llegado a aceptarlo como el precio del fracaso de sus ambiciones. Más tarde, Corvus Corax, el primarca de la Legión de la Guardia del Cuervo, profundamente angustiado por la aniquilación casi en su totalidad de su legión, durante la masacre de Itzvan V, llegó al Palacio Imperial y exigió una audiencia con el emperador, desviando parte de su atención de la extenuante tarea de mantener las defensas psíquicas de la brecha de la telaraña. El emperador psíquicamente concedió los secretos de la creación de los Astartes en la mente de su hijo. Corax entonces comenzó con la reconstrucción de la Guardia del Cuervo, utilizando estas técnicas para acelerar rápidamente el desarrollo de sus Astartes, aunque sus esfuerzos fueron en última instancia corrompidos por las acciones insidiosas de la Legión Alfa. La Guardia del Cuervo seguiría siendo una de las legiones más diezmadas a lo largo de la herejía, y jugaría tan solo una pequeña parte en su desenlace. Después de 5 años estándar, posteriores a la destrucción infligida por Magnus en el portal de la telaraña, el emperador seguía conteniendo con su inmenso poder psíquico el portal en el Trono Dorado. El emperador comenzó a mostrar los primeros signos de fatiga física. A medida que la tensión psíquica empeoró, su nariz sangró varias veces. Después de detectar el nacimiento del poderoso demonio Drachnien en la disformidad, el emperador sabía que la guerra dentro de la telaraña estaba alcanzando su clímax, y el destino final de la humanidad se decidiría pronto. Se ordenó a las Hermanas del Silencio reunir 1000 psíquicos a través de la galaxia y sacrificarlos al Trono Dorado. Esto permitió que el dispositivo fuera alimentado por un solo día solar sin la presencia del emperador, y usó ese tiempo para entrar en la telaraña y rescatar a las fuerzas imperiales en retirada. Después de barrer las hordas demoníacas, el emperador se enfrentó al demonio Drachnien, logrando sellarlo en el cuerpo del custode Raendimion. Este se alojó a lo más profundo de la telaraña, con el fin de mantener a la humanidad a salvo de su influencia demoníaca. El emperador se vio obligado a cerrar permanentemente el portal de la telaraña en Terra. Lamentó que su gran obra fuese arruinada, y sostuvo que, ahora que el proyecto había fracasado,
La humanidad finalmente había sido condenada a la misma suerte que los Eldar, la extinción definitiva a manos de las fuerzas del caos. Aunque el emperador sabía que Horus sería derrotado en sus manos, otro señor del caos pronto tomaría su lugar para tratar de continuar su misión de destruir el imperio. Para la sorpresa del custodio Diocleciano Coros, el emperador declaró que el imperio del hombre estaba condenado, ya fuera en un año estándar o 10.000, y por primera vez admitió que incluso él no sabía qué hacer para salvar a la humanidad de la extinción. Como resultado, la herejía de Horus alcanzó su punto culminante con los traidores durante el asalto sobre Terra, 7 años estándar después de su inicio. El emperador se había visto obligado a permanecer en el trono dorado en todo momento, a excepción de los pocos momentos en los que Malcador el Sigilita, el regente de Terra, y el segundo psíquico humano más poderoso tomaba su lugar. Cuando el emperador se percató de la acción de Horus, de bajar los escudos de vacío de su nave insignia, se dio cuenta de que su hijo traidor en realidad estaba ofreciendo una invitación a la batalla. El emperador creía que tenía que llevar la guerra a Horus para poner fin al terrible conflicto de una vez por todas. Tenía que permanecer Malcador el Sigilita en el trono dorado para proteger Terra de un asalto demoníaco, y preparó un equipo de ataque de Astartes para enfrentar al Señor de la Guerra en su propio terreno. El emperador dirigió un asalto desesperado al corazón de la nave insignia del Señor de la Guerra, usando teletransportadores. Este iba acompañado de la Legión de los Puños Imperiales y los Ángeles Sangrientos. El primarca Sanguinius también acompañó a la fuerza de asalto, pero los poderes caóticos del Señor de la Guerra hicieron que los atacantes se separaran y fueran transportados al azar dentro de la masiva nave de guerra. Sanguinius fue el primero en llegar hasta Horus, dando lugar a una gran batalla donde Sanguinius murió a manos de su hermano, pero no antes de que el primarca leal agrietara la armadura exterminador del Señor de la Guerra. El emperador llegó finalmente al puente de mando de la nave de batalla. Aunque él era un ser increíblemente poderoso psíquica y físicamente, Horus se había convertido en un ser de fuerza caótica monstruosa, hinchado con los poderes combinados de los 4 dioses del caos. Se había convertido en el verdadero campeón del caos absoluto. El emperador seguía siendo el campeón del orden universal de la galaxia, los dos comprometidos el uno al otro, en una trágica batalla de padre e hijo. Horus hirió de muerte al emperador, arrancando uno de sus brazos y destrozando sus órganos internos, en gran parte debido a que el emperador todavía amaba a su hijo y no era capaz de usar completamente sus capacidades psíquicas para derrotarlo. En el punto crítico de la batalla, un solitario guerrero del Adeptus Custodes entró en el puente de mando de la nave de batalla. Este, al ver al emperador, intentó intervenir en la lucha, pero es desollado con una sola mirada de Horus usando los potentes poderes del caos. En ese instante de crueldad de Horus y la indiferencia casual hacia la vida humana, el emperador finalmente se dio cuenta de que su hijo favorito había caído en las garras de los poderes de la oscuridad, y cómo la humanidad sufriría y en última instancia sería destruida bajo su gobierno. El sacrificio del Custode dio al emperador el tiempo que necesitaba para dar un golpe final a Horus. Con voluntad de hierro, al fin reunió toda la fuerza de su mente y lanzó un ataque psíquico masivo a través de la grieta en la armadura de exterminador de Horus, matándola al instante, y a su vez eliminando su alma para evitar que los dioses del caos resucitaran a su campeón. En sus últimos momentos, los poderes corruptores del caos brevemente renunciaron al control del alma del Señor de la Guerra, y el emperador sintió el regreso de la conciencia de su hijo, en los segundos antes de que su esencia fuera borrada por completo. El emperador sintió el horror absoluto de lo que Horus había hecho bajo la influencia del caos, y gratitud de que al fin había sido liberado de su control. Su psique se disolvió en luminosas esferas de energía psíquica, dispersándose en medio de las voces aullantes del Inmaterium. En este estado maltrecho y sangrante, el emperador fue encontrado por Rogal Dorn, primarca de la Legión de los Puños Imperiales. Volvió con el emperador al Palacio Imperial, donde Malcador el Sigilita
simplemente se desmoronó en cenizas tras abandonar su lugar en el trono dorado. Su cuerpo y su mente habían sido quemados por el esfuerzo de permanecer en el trono dorado durante el tiempo que el emperador había estado a bordo de la nave insignia del Señor de la Guerra. El emperador, agonizando, dictó rápidamente planes para la modificación del trono dorado, para que éste fuera convertido en una máquina de soporte vital arcano. Este sostendría sus células para que quedaran en un estado eterno entre la vida y la verdadera muerte. Su cuerpo fue conectado posteriormente a esa versión alterada del trono dorado. Los mecanismos del trono también permitirían al emperador mantuviera el Astronomicon y pudiera combatir contra la influencia de los dioses del caos en la disformidad, siempre y cuando su mente se mantuviera con las energías de 1000 psíquicos diariamente. Esto tenía como objeto la prevención de una incursión demoníaca en Terra y ayudar a sostener a la humanidad contra la influencia corruptora del caos en toda la galaxia. El emperador solo tuvo tiempo suficiente para dar una última instrucción al primarca de los puños imperiales Rogal Dorn, antes de que fueran activados los mecanismos modificados del trono dorado, y éste fuera colocado dentro de un éxtasis sin fin. Se dice que la existencia del emperador es de dolor y sufrimiento interminable, y que es solo su total devoción a la raza humana, lo que le impide aceptar la muerte que él desesperadamente anhela abrazar. Atrapado dentro de su prisión de carne, solo la mente del emperador vaga libre dentro del Inmaterium, todavía tratando de proteger y guiar a la humanidad a un futuro cada vez más distante. El trono dorado está conectado a un faro psíquico masivo conocido como el Astronomicon. Este hace más rápido el viaje por el espacio, a diferencia de los viajes a velocidad luz que también pueden realizar las naves imperiales. Las embarcaciones imperiales cuentan con motores de disformidad. Estos generan una señal telepática, por la cual los psíquicos mutantes especializados conocidos como navegantes pueden navegar a través del espacio disforme. La señal astronómica es originada por la mente del emperador, pero es amplificada y dirigida por un coro de 10.000 psíquicos humanos. Estos individuos son seleccionados por su habilidad psíquica, además de ser capaces de controlar su poder. Se someten a la tarea solo después de haber completado un proceso riguroso, que incluye su unión al alma del emperador, para fortalecer sus mentes contra la posesión de entidades demoníacas. La fuerza vital de estos psíquicos se consume en el transcurso de varios meses, 1000 de los cuales mueren cada día, lo que significa que los reemplazos deben encontrarse constantemente y llevar a Terra a bordo de las infames naves oscuras del Adeptus Astra Telepática. Esta organización imperial es la responsable de la regulación de los seres humanos que poseen la mutación psíquica. Los psíquicos seleccionados son en su mayor parte adoctrinados a aceptar su destino y deber sagrado para el imperio, debido a que son demasiado peligrosos para las personas que le rodean, y el sacrificio de su vida es el mayor bien que ellos pueden hacer al servicio del Dios Emperador. Aquellos que se muestran menos dispuestos a darse a sí mismos para la causa gloriosa de la humanidad son sedados, y su fuerza de vida psíquica alimentada al mecanismo de recolección de poder del trono dorado. El imperio debe sobrevivir, independientemente del costo diario en vidas. Si el emperador muere, entonces el Astronomicon se volvería inútil, y la humanidad ya no podría viajar con seguridad por la disformidad. De ser así, el imperio se fracturaría, y caería en una guerra civil. La confianza en la fuerza vital del emperador para la guía, protección y la dedicación de sus siervos para evitar su muerte, es el fundamento de la divinidad del emperador, tal como lo mantiene el culto imperial, y miles de millones de seres humanos a través de la galaxia. Solo los astartes de los capítulos de los marines espaciales no creen abiertamente que el emperador sea un dios, sino que recuerdan, y honran débilmente, su determinación de liberar a la raza humana de los grilletes de la superstición y la religión organizada, incluso cuando lo veneran como el fundador del imperio y el mayor líder humano de la historia. Sin embargo, algo inesperado ha ocurrido. El imperio fue atacado por Abaddon el Saqueador durante la 13ª Cruzada Negra, reuniendo a la mayor fuerza del caos desde la herejía de Horus. Como resultado del embiste de las fuerzas del caos, el mundo fortaleza de Cadia cayó, provocando que la gran grieta se abriera paso a través de la galaxia.
mientras que en el reino de ultramar, uno de los hijos del emperador, el primarca Robot Guilliman, ha renacido gracias al genio tecnológico del archimagus Dominus Belisarius Cole y el poder de Ginead, el dios Eldar de los muertos. Guilliman regresó al mundo trono durante la Cruzada Terrana y entró en el Palacio Imperial y habló con su padre el emperador por primera vez en 10.000 años. Lo que pasó entre ellos sigue siendo desconocido, pero cuando Guilliman salió de la sala del trono, volvió a asumir la carga de liderazgo, convirtiéndose en el Lord Comandante del Imperio, el maestro de facto de los grandes señores de Terra, y lanzó la Cruzada Indomitus, encabezada por los recién creados Marines Espaciales Primaris, para asegurar que el imperio de su padre sobreviviera a la llegada de la Noctis Aeterna. Sin embargo, el tiempo puede estar agotándose. Recientemente, el Adeptus Mechanicus relató un terrible secreto a los altos señores de Terra y al Adeptus Custodes. Los muy avanzados mecanismos de apoyo vital del Trono Dorado han comenzado a fallar, y los tecnosacerdotes ya no poseen el conocimiento necesario para repararlos. A menos que se encuentre alguna solución, o algún milagro intervenga, el cuerpo momificado del emperador morirá finalmente, y su mente y espíritu se desvanecerán como una vela al viento en medio de la locura de la disformidad, dejando a la humanidad sola en la oscuridad. Y entonces, los depredadores se deleitarán,